Ya, muy bien. Bueno, entonces, lo que vamos a ver ahora es justamente qué cosa pasa con esa sangre que ustedes han donado, eh, que, cómo es el procedimiento para obtener los diferentes componentes sanguíneos que normalmente pues se tienen en los bancos de sangre para atender las demandas de los pacientes que lo necesitan. Existen ciertos requisitos, ciertas normas, no cualquiera puede donar sangre. Pues lo que muestra este primer cuadro son los criterios de selección y exclusión de donación de sangre. Esto varía de acuerdo al lugar donde esté el banco de sangre. No es lo mismo pues un banco de sangre en Quillabamba que un banco de sangre aquí en Cusco, ni un banco de sangre en España, ¿no? Cada uno tiene diferentes epidemiologías infecciosas, virales, que hay que descartarlas. Cada una tiene un contexto epidemiológico distinto, por lo tanto, van a variar algunas de los criterios de exclusión e inclusión. Esto es en general, ¿ya? Siempre pues, se prefiere que los donantes sean adultos, entre 18 a 65 años, como les digo, esto es variable, algunos 65 en España es un paciente joven, 65 acá en Perú es un paciente ya medio viejito, así que es posible que los bancos de acá del Cusco no te permitan donar con más de con 65 años, ¿no? O sea, esto es variable. Sí, casi todos coinciden en que el peso sea más de 50 kilos por el tema del volumen, ¿no? Se tiene que obtener un volumen de paquete globular, un volumen de sangre determinado que no lo vas a poder obtener de un paciente que pese menos de 50 kilos. Obviamente no tiene que tener anemia. La mujer tiene que tener más de 12.5, el varón más de 13.5 a nivel del mar. Acá será pues más un punto de hemoglobina. El intervalo entre donaciones es mínimo de 2 meses, ¿ya? ¿Cuántas veces puede donar una persona? Pues una mujer puede donar hasta 3 veces por año y un hombre puede donar hasta 4 veces al año, o sea, cada 3 meses. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué no la mujer, ya que estamos en igualdad de género, por qué la mujer no podría donar 4 veces igual que el varón? Voluntario. 5, 4, dime. Doctor, por los periodos menstruales. No. Claro, claro. Exacto, muy bien, Inés. Claro, exactamente. La mujer tiene algunas condiciones fisiológicas que hacen de que tenga a veces un desequilibrio en la homeostasis del hierro y pues esto no le permite donar como un hombre que no menstrua, ¿no? Entonces, por ese motivo que las mujeres, y además también tiene que ver con el tema de peso y otras cosas más, de masa muscular, etcétera, pero el principal motivo es ¿no? Que las mujeres menstruan y esto hace de que una mujer pueda donar hasta 3 veces nada más. ¿Cuáles serían las causas de exclusión? Pues las causas definitivas, pues un antecedente de hepatitis B, de hepatitis C, de VIH, HTLV1 y 2, enfermedad de Chagas, pues imposibilitan a una persona para poder donar, ¿no? Esto es relativo también, o sea, si bien son causas de exclusión, pues un paciente con hepatitis C que haya recibido tratamiento y cuya carga haya desaparecido prácticamente, pues en realidad no habría ningún problema, pero pues ya las consideran todas estas infecciones o estos antecedentes como una cruz para no poder donar. Episodios repetidos de síncope, ¿no? Peligroso que una persona que tenga síncope pues se pueda descompensar y hacer una crisis sincopal en banco de sangre. Una coagulopatía hemorrágica, enfermedades cardiovasculares del sistema nervioso, gastrointestinal, urinaria, hematológica, inmunológica, metabólica, renal, respiratoria en general, tiene que estar sano y no tener antecedentes de ninguna enfermedad para poder ser un donante adecuado. También es un tema relativo, ¿no? O sea, a ver, no habría por qué un paciente con leucemia que se ha curado hace 5 años podría tranquilamente donar sangre y la leucemia no es contagiosa, entonces, ni tampoco se transmite por la sangre, entonces no hay ninguna razón, pero como les digo, son criterios establecidos por
por organizaciones o sociedades de hemoterapia y transfusión, y que se repiten pues en los diferentes bancos de sangre. Pero generalmente pues se prefiere un paciente sano, ¿ya? Sin diabetes, sin hipertensión, sin neoplasias, antecedentes de neoplasias, por más de que estas se hayan curado, ¿no? Encefalopatías espongiformes transmisibles, consumo de drogas y otras causas. Son, digamos, las causas más importantes por las cuales contraindica un paciente para poder donar. Aquí en el Cusco, por ejemplo, un paciente poliglobúlico no puede donar, ¿no? Porque tiene una hiperviscosidad sérica que eh, es incluso peligroso para poder, o sea, no, definitivamente no es un buen donante, ¿no? Aunque donar le beneficia al paciente con poliglobulia para disminuir su sintomatología, pero no sirve esa sangre para poder procesarla, debido a la viscosidad sérica que tiene. Y bueno, estas son las causas temporales, ¿no? Brucelosis, tuberculosis, toxoplasmosis, sífilis de 1 año, fiebre de hace 2 semanas, una endoscopía de hace 4 meses, tatuaje. Como ven, todos estos tienen un tiempo determinado. Ya como a manera de repasito, o sea, difícil que les pregunten esto, pero por ahí alguna vez en uno de los exámenes alguien preguntó algo de esto, ¿no? Era como las preguntas verdadero o falso, ¿no? Un paciente con tatuaje de hace 6 meses puede donar, y como nos basamos en el libro, la respuesta era que sí podía donar porque ya habían pasado 4 meses de su tatuaje. Pero de verdad que son preguntas medias tontas, no me parece que fueran importantes para ustedes. Pero por ahí les comento, ¿ah? O sea, ya vino alguna vez una pregunta de estas, verdadero o falso, sobre una de estas cosas, ¿no? Un paciente con sífilis de hace 5 años puede donar, pues la respuesta era sí, ¿no? Porque solamente basta que 1 año que se ha curado y todo, pues normal podría donar, según este libro. Listo, pero acá tienen las contraindicaciones. Vamos a la siguiente figurita. ¿Qué es lo que estudiamos a los donantes, ¿no? Cuando uno va al banco de sangre y, bueno, quiero donar, no es que vas ahí y te van a sacar sangre inmediatamente, tienen que hacer una serie de pruebas, ¿no? Para poder garantizar, digamos, eh, de que el componente pues, sea el adecuado. Entonces, lo que te van a hacer como donante es, te van a practicar tu grupo ABO, tu grupo RH, ¿ya? Van a hacer un escrutinio de anticuerpos irregulares, ¿no? Es decir, van a hacer una prueba de antiglobulina o test de sensibilidad equivalente, un estudio de marcadores de enfermedades infecciosas transmisibles, como la sífilis, hepatitis B, hepatitis C, VIH, ¿no? Y pues en algunos lugares habrá necesidad de hacer aquellas pruebas de portadores de otros agentes infecciosos, de acuerdo a la epidemiología, como les había comentado, ¿ya? Pero lo importante es esto, ¿no? Que tenemos que descartar todas estas transmisibles y peligrosas, como las hepatitis y el VIH, y determinar bien el grupo sanguíneo, el factor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con tu sangre? Tú donas una bolsita de sangre de 450 mililitros. Esa es la capacidad máxima de esta bolsa. ¿Qué van a hacer con esta bolsita que te han sacado por aféresis? La van a centrifugar, van a pasar por un proceso previamente de centrifugación, ¿no? Hacen una centrifugación y después de muchas revoluciones por minuto, lo que van a obtener son dos componentes, ¿ya? En la base, en el sedimento, van a estar el paquete globular o el concentrado de Matías, ¿ya? Y flotando va a estar el plasma rico en plaquetas. Este es de color rojo y este es de color amarillo. Es lo primero que obtienen, ¿no?
Bueno, esta bolsita ya está casi lista para empaquetarla, la filtran, bueno, antes, hoy en día casi todos los bancos hacen una leucodepresión, o sea, lo leucodepletan, significa que le filtran los leucocitos que pudiera haber todavía en la separación entre el plasma y el paquete globular y sacan el paquete globular con la menor cantidad de leucocitos posibles. ¿Para qué? Para evitar los síndromes febriles post-transfusionales. Es común ver que el paciente pueda hacer fiebre, ¿no? Antes era mucho más común que el paciente que le ponía sangre hacía fiebre, ¿no? Y la fiebre, ¿por qué se debía? Por la presencia de leucocitos en la bolsa del componente hematínico, del paquete globular. Ahora casi todos ya vienen pasan por una filtración. Entonces obtienen este paquetito, lo empaquetan y ya tienes el concentrado de Matías, bolsita que es el plasma retrifugación. Y lo que van a obtener después de esa segunda centrifugación son dos componentes. El concentrado de plaquetas, que va a estar en la base, y en la parte superior el plasma pobre en plaquetas, o el plasma simplemente, ¿no? Este concentrado de plaquetas igualmente hacen una filtración y obtienen las bolsitas que llamamos de pool, una bolsita pequeña de plaquetas. ¿Ya? Claro, no son plaquetas puritas, siempre tienen que tener un sobrenadante de plasma, o sea, siempre hay un poquito de plasma acá, para que allí puedan estar nadando las plaquetas. Las plaquetas tienen tendencia por su fisiología, tienen tendencia a la agregación. Para evitar la agregación, pues apenas obtienen la bolsita de plaquetas, está en una superficie que está constantemente en movimiento. Eso evita que las plaquetas se puedan agregar. Y el otro componente es el plasma, ya sin plaquetas. Este plasma pues contiene todos los factores de la coagulación, contiene albúmina, y pues se puede congelar, se puede preservar de forma congelada a menos 30 grados centígrados más o menos. Por eso se llama plasma fresco congelado cuando pues, solicitamos plasma, se solicita como plasma fresco congelado. Es un plasma pero que está a una temperatura baja para poder conservar. Existe otra modalidad de obtención de componentes hematínicos. Es casi lo mismo, pero bueno, pasa esta sangre total por una primera centrifugación donde se obtienen tres componentes. El concentrado de Matías, el plasma pobre en plaquetas y una zona intermedia que se llama el Buffy coat. Buffy coat. Ya, ese Buffy coat contiene pues leucocitos, contiene las plaquetas y todavía un porcentaje de plasma en pequeña cantidad. Entonces, es otra forma de centrifugación, otra forma de procesamiento donde se obtiene directamente el plasma y los componentes del paquete globular. Y el Buffy coat, que es como una sustancia media entre lechosa y salmón, pasa por una segunda centrifugación donde se obtiene, donde se va a obtener pues un residuo que se descarta y el concentrado de plaquetas. O sea, se obtienen las plaquetas, se leucodepleta y sale este Buffy coat contiene pues leucocitos, un poco de plasma y todo, que al final no sirve en todo caso, se descarta. Tenemos los tres componentes que se obtienen por centrifugación a partir del paquete globular. Entonces, cuando tú donas sangre, como ves, vas a beneficiar a un paciente que va a recibir paquete globular, pero también vas a beneficiar en parte a un paciente que va a necesitar plaquetas.
Claro que para las plaquetas, para un donante, un varón, por ejemplo, de 60 kilos, una mujer de 60 kilos, digamos, que necesite plaquetas, va a necesitar 6 de estas bolsitas, ¿ya? Por cada 10 kilos, más o menos es una bolsita de estas. Los pacientes de 70 kilos van a necesitar 7 bolsitas de estas. Harían falta 7 personas para poder completar las necesidades de plaquetas de una persona de 70 kilos, ¿ya? Y también cuando donas sangre, pues vas a contribuir a obtener plasma, ¿no? Plasma que tranquilamente para una persona de 60 kilos se necesitan 3 donantes de plasma, ¿no? Este plasma tiene más o menos un volumen de 200 mililitros, más o menos por cada 10 kilos es... mejor dicho, la dosis de plasma es 10 mililitros por kilogramo, así que una persona de 60 kilos necesitará 600 mililitros de plasma. Si de cada bolsita se obtiene más o menos 200, pues necesitarías 3 bolsitas o 3 donantes para hacer las necesidades de plasma de un paciente. Pero como ves, sirve, ¿cierto? Perdón. Entonces van separando los componentes hematínicos, generalmente hoy en día pues por temas de seguridad todo es computarizado, tienen ¿cómo se llama? Es lo que tienen los productos en la parte de atrás y que pasan la maquinita para que te cobren. ¿Cómo se llama? Con rayitas. Código de barras. Ese código de barras, exactamente. Tiene un código de barras que te permite reconocer y ya está todo en el sistema y saben a quién pertenece esta bolsa. Y bueno, el momento de ser llevado a un paciente también, incluso en algunos países, pues ya tienen un sistema para evitar confusión y obtener que el receptor pues tenga el adecuado componente que necesita y no ocurran equivocaciones, porque las equivocaciones son las que generan estas reacciones o crisis hemolíticas en algunos pacientes que a veces pueden ser mortales por equivocación de grupos sanguíneos y cosas así, ¿no? Este es el proceso por el cual se filtra. Antes no había esto, no existía esto. Entonces tú tenías el paquete globular, pero dentro de esta bolsita había un montón de leucocitos restantes, ¿no? Y son esos leucocitos restantes los que generaban pues, procesos febriles en los pacientes, en los receptores. Hoy en día pasan por un proceso de filtración, estos son los filtros, ¿no? Y pasan por aquí y se colectan en otra bolsa que está más abajo, pero en este filtro se quedan los leucocitos. ¿Eso en qué beneficia? Justamente en disminuir los procesos, las reacciones alérgicas inmediatas post-transfusionales. ¿Qué cosa es la autodonación? A ver, ponte, te doy un ejemplo. Tienes una paciente que es de grupo A, RH negativo. Los RH negativos de por sí son poco frecuentes y esta señora necesita operarse y para la operación le han pedido un paquete globular. Pero como no consigue donantes de su tipo, lo que puede hacer esta señora es, como es una cirugía programada, va a donar al banco de sangre su propia sangre, se la van a guardar y pues en el transcurso de los siguientes 3 meses pues puede programar su cirugía y si es que en el quirófano hace falta transfundirle, pierde sangre, necesitan paquete, pues utilizan el mismo paquete que la señora previamente había dejado depositado en el banco de sangre. ¿Cuál es el beneficio de la autodonación? Que evita pues las enfermedades, la transmisión de enfermedades infectocontagiosas, reduce ese riesgo y pues aseguras el mismo grupo, ¿no? Evitas reacciones transfusionales, etcétera, ¿no? La desventaja es que muchas veces llegan a la cirugía un poco anémicas después de haber donado, porque una donación hace de que tu hemoglobina baje más o menos 1 punto o 1,5 puntos.
Ponte, la señora tenía, por ejemplo, 13.5 de hemoglobina, dona la sangre y pues ya no va a tener 13.5 de hemoglobina prequirúrgico, sino antes de la cirugía va a tener 12 de hemoglobina. Entonces eso también es un tema que se tiene que evaluar bien, ¿no? Casi no se practica mucho esto de la autodonación. Esta es una máquina de aféresis. Esta máquina es la misma para todas, solo que puede cambiar de software. Entonces son máquinas computarizadas que lo que hacen es reconocer los componentes de la sangre para obtener exclusivamente el componente que se requiere. Entonces, una computadora que la sangre pasa a través de una columna, ¿ya? Y tiene fotosensores que de acuerdo al tamaño de las células y a la complejidad de la célula, pues saben reconocer las plaquetas, saben reconocer glóbulos rojos, si quieren obtener plasma, pues sacan plasma, etcétera. Pues tú lo programas la máquina como quieras. Y esto es mucho mejor, ¿no? Mucho mejor porque a diferencia de donar sangre, cuando uno dona sangre, no te conectan a todo esto. Tú donas sangre y colectan tu sangre en una bolsa, punto, ¿no? Ya después lo que hacen es trabajar la bolsa. En cambio acá no, tú vas y quieres donar, por ejemplo, solamente paquete globular. Programan la máquina te saca la sangre, la procesa, te devuelve todo el plasma, te devuelve tus plaquetas y se queda con la bolsa de los componentes del paquete globular o del concentrado de Matías. Se programa la máquina para que te saque solamente plaquetas. Son las famosas plaquetas por aféresis. Las anteriores que hemos visto, lo que procesan de la bolsa y sacan una bolsita chiquita, son plaquetas de pool, se llama, ¿no? Plaquetas manuales también se llaman, porque el procedimiento es manual, como han visto. En cambio, las de aféresis, las plaquetas de aféresis que te conectan al paciente, tú vas exclusivamente a donar plaquetas, te conectan, la máquina te saca la sangre, la procesa, te devuelve todo el paquete globular, te devuelve el plasma y te queda una bolsa amarilla conteniendo gran cantidad de plaquetas. Sobrenadando obviamente en plasma, ¿no? Pero no es tanto plasma tampoco. Esa bolsa de plaqueta que te han sacado equivale por lo menos a unas 8 a 10 bolsitas chiquitas de plaquetas. Son mucho más rentables, o sea, suben más las plaquetas, son mucho más eficientes y más seguras. Más seguras en el sentido de que, a ver, a pesar de que la sangre se procesa y pasa por un tamizaje para VIH, hepatitis, no siempre es perfecto. Y estadísticamente, pues hay un pequeño porcentaje de personas que pueden pasar. O sea, puede pasar una hepatitis, ¿no? Es bien complicado con los sistemas que utilizan ahora, pero no está exento de infecciones. Por lo tanto, pues imagínate las plaquetas para una persona de 70 kilos. Necesitas 7 bolsitas de plaquetas de las anteriores. En cambio, esta persona de 70 kilos requeriría solamente una bolsa suficiente de una persona que da exclusivamente a unas plaquetas. ¿Cuál es la diferencia? Que la anterior, las plaquetas manuales provienen de 7 bolsitas de 7 personas diferentes, por lo tanto le ingresan al receptor 7 antígenos diferentes y corre riesgo de generar anticuerpos contra dichos antígenos y si es que es politransfundido poder generar una refractariedad plaquetaria. Diferente a una plaqueta de aféresis que proviene de una sola persona, por lo tanto, menor riesgo de generar anticuerpos, menos antígenos que ingresan al receptor, por lo tanto, menos probabilidad de generar anticuerpos. Menor riesgo de generar refractariedad plaquetaria. ¿Ya? Igualmente, esta máquina pues, te puede obtener exclusivamente plasma, ¿no? Te conectan, te sacan sangre, la procesan, te devuelven lo que es componentes hematínicos, plaquetas y se quedan con plasma.
plasmaféresis. Ahora, es una máquina similar a la que te hace los tratamientos de recambio plasmático, por ejemplo, en los niños, pacientes con Guillain-Barré, etcétera, etcétera, más o menos con esta máquina. Bueno, como les había explicado de la sangre autóloga, tiene algunas ventajas, que ya les dije, la seguridad, ¿no? Obviamente, pues no, tú no te vas a contagiar de nada, porque es tu propia sangre. Tampoco va a haber reacciones inmunológicas, porque es tu propia sangre. Tu cuerpo lo va a reconocer y no va a haber ningún tipo de reacción. Y bueno, contribuyes a que haya mayor disponibilidad de sangre para otros pacientes si es que tú donas tu propia sangre, ¿no? Para ti mismo. Pero los inconvenientes también, hay mayor riesgo de llegar anémico a la cirugía, lo que les explicaba de la señora, ¿no? Porque baja 1,5 puntos más o menos, bajo índice de utilización, a veces vas a la cirugía, no se utiliza. Eh, Existen riesgos del acto transfusional diferentes a los inmunológicos, obviamente. Y a veces es un poquito complejo, pues no siempre hay los turnos para la operación, a veces tu sangre puede estar 45 días más o menos en el banco, a veces se pasa de ese tiempo y pues no sirvió de nada lo que donaste y tu cirugía todavía no llega, entonces un poco difícil coordinar eso. ¿Qué pruebas van a ser las pruebas pretransfusionales? Para transfusión de Matías lo que te van a hacer es, como les mencioné antes, grupo sanguíneo factor, tanto del componente como del receptor. De todas maneras hay que asegurarse para evitar las reacciones de incompatibilidad. Se hace un escrutinio de anticuerpos irregulares con la prueba de antiglobulina en tubo o tarjeta en el paciente. Prueba rápida de compatibilidad enfrentando el suero del paciente y los hematíes del donante, y la prueba cruzada mayor que garantiza que los hematíes del concentrado de hematíes seleccionados sean compatibles con los del receptor. Para la transfusión de plaquetas y plasma, pues basta con hacer un grupo sanguíneo factor tanto del componente como del receptor. Estos son los objetivos del tratamiento transfusional. Bueno, el objetivo es reponer el componente específico de la sangre que precise el paciente, ¿no? Ya sea para incrementar el transporte de oxígeno a los tejidos en el caso de los concentrados de Matías, para corregir las hemorragias debidas a plaquetopenias en el caso de las plaquetas, para normalizar trastornos de la coagulación por deficiencia de factores de coagulación, ¿no? Un paciente hepatópata, por ejemplo. Acuérdense que los factores de coagulación, la gran mayoría se sintetizan en el hígado, así que un paciente con insuficiencia hepática, con hepatopatía, pues va a tener trastornos de coagulación, que si produce una hemorragia, pues tu forma de corregirla será a través de transfusión de plasma. En otros casos, para aumentar la albúmina, las inmunoglobulinas, pacientes con deficiencia de inmunoglobulinas, inmunodeficiencias, que cursan con una disminución de las inmunoglobulinas, pues la transfusión periódica de plasma es parte de su tratamiento. Para combatir compromisos hemodinámicos secundarios a hemorragia masiva, como los concentrados de Matías, plaquetas y plasma. Ya lo que están viendo es el etiquetado, ¿no? Cada componente
sanguíneo está debidamente etiquetado con su código de barras, se sabe a quién pertenece, etcétera. ¿Cuáles son las indicaciones de transfusión de concentrado de hematíes en función de la situación clínica del paciente? ¿Cuándo vas a transfundir a un paciente? Sobre todo se basa en la clínica del paciente más que un parámetro numérico, ¿ya? De manera general, pues cuando un paciente tiene menos de 5 gramos por decilitro de hemoglobina, tiene mucho riesgo de fallecer por un infarto cardíaco, tiene mucho riesgo de hacer una descompensación hemodinámica, así que es casi obligatorio transfundir a un paciente con menos de 5 gramos de decilitro de hemoglobina. ¿Ya? Por lo general nosotros transfundimos por debajo de 8, o sea, 7.5, 7, pero como les digo, la clínica es mandatoria. No es lo mismo pues tener un paciente que ha tenido un accidente de tránsito, por ejemplo, y está con una herida que está sangrando, y que de pronto su hemoglobina baje bruscamente pues a 8, ¿no? A 7, que tener un paciente con síndrome mielodisplásico, que desde hace 2 años está con una anemia que fluctúa entre 7, 8 gramos por decilitro de hemoglobina, ¿no? En el primer caso, el paciente se va a descompensar, va a tener un shock hipovolémico, va a llegar a trauma shock y se puede morir con 7 de hemoglobina, mientras que el otro paciente con 7 de hemoglobina está de lo más tranquilo haciendo todas sus actividades con normalidad porque ya van 2 años que tiene más o menos que maneja esa concentración. Entonces, mucho depende de la clínica, o sea, no hay un punto de corte que te diga, pues sí o sí transfúndele. Estas son recomendaciones más o menos para que tengas idea de cuándo transfundir a un paciente o no. Y básicamente es clínica, ¿no? Si ves un paciente, por ejemplo, con 9 de hemoglobina, nadie casi transfunde, ¿no? Pero si mi paciente con 9 de hemoglobina está desaturando, necesita oxígeno, se está hipotensando, entonces tengo que pasarle el paquete globular, ¿no? Para mejorar su oxigenación, su estado hemodinámico. Entonces, va a depender de paciente a paciente. Las plaquetas. Las plaquetas, pues, han visto cómo se obtiene. Tenemos 2 tipos de plaquetas. Las que se obtienen, estas, por ejemplo, que están viendo en la imagen, son las plaquetas manuales, las que se han obtenido manualmente después de centrifugar la sangre total y obtener los diferentes componentes hematínicos. Se obtienen estas bolsitas pequeñas con contenido amarillo, lleno de plaquetas. Cada bolsita más o menos contiene entre 40 a 60 mililitros de plaquetas. Hace falta, por ejemplo, por cada 10 kilos una bolsita más o menos, ¿no? Para que tengan idea, una persona de 80 kilos necesitará 8 de estas bolsitas para tener una dosis suficiente de plaquetas para corregir, digamos, un sangrado por plaquetopenia, ¿ya? Las plaquetas, como les había mencionado, tienen una facilidad por agregarse, entonces necesitan estar a la temperatura ambiente, pero es una máquina especial que lo que hace es, estas láminas empiezan a mover así como si fuera un terremoto, de tal manera que las plaquetas se encuentran en constante movimiento y eso evita de que se agreguen. ¿A quiénes vas a transfundir plaquetas? A los que tienen plaquetopenia, obviamente. A ver, puedes tener defecto en la producción de plaquetas por la médula ósea. ¿Cuáles son esas situaciones? Una neoplasia, ¿no? Una leucemia, por ejemplo, que tiene una ocupación de la médula ósea o estas células neoplásicas que reducen su producción de megacariocitos y por ende la producción de plaquetas.
una anemia plástica, es una insuficiencia medular, otra insuficiencia medular, pero post-quimioterapia o post-radioterapia, que genera una aplasia medular también. Los síndromes mielodisplásicos, ¿no? Tienen una deficiencia en la producción de plaquetas, por lo tanto, los pacientes tendrían que transfundirse. Una trombopenia periférica no inmune con función medular normal. Por ejemplo, una transfusión masiva. Imagínate un paciente con una hemorragia digestiva masiva, pues va a necesitar muchas unidades de concentrado de Matías, porque constantemente los va perdiendo por la hemorragia. Pues puede haber recibido 10 unidades de concentrado de Matías. Esto se llama politransfusión. Puede generar algunos trastornos hemodinámicos y cuestiones de osmolaridad. Y estos pacientes requieren cristaloides, plaquetas, ¿no? para, para poder compensar la homeostasis sanguínea. Un SID, por ejemplo, consume muchas plaquetas, ¿no? Y el paciente pueda necesitar transfusión de plaquetas. Cuando transfundes plaquetas, el punto de corte, digamos que es 10.000 plaquetas. Si un paciente por debajo de 10.000 plaquetas tiene riesgo de sangrar. Entonces, transfundimos plaquetas por debajo de 10.000. Pero como siempre les digo, la clínica es mandatoria. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente con sepsis? Está con sepsis, está con fiebre persistente. Pues la fiebre es un factor que hace de que haya mayor consumo de plaquetas. Entonces, si tengo un paciente con fiebre en el contexto de una sepsis, etcétera, pues con menos de 20.000 sería sensato transfundirle plaquetas, porque yo sé que esos 20.000 los va a consumir rápidamente. Entonces les transfundo, ¿ya? Y ahora, tengo un paciente que tiene 25.000 plaquetas, pero está sangrando. Entonces, seriamente, de hemorragia, pues no me importa el valor de plaquetas que tenga, le transfundo plaquetas. Y determino que el factor de coagulación, o mejor dicho, el perfil de coagulación está normal, pues asumo que esa plaquetopenia es la que está generando el sangrado, por lo tanto tengo que corregir con una transfusión. Nuevamente les digo, pues la clínica es mandatoria. Otras situaciones de disfunciones plaquetarias, o sea, aquí ya no es un problema de cantidad, sino de la calidad de las plaquetas, ¿no? Tenemos la trombostenia de Glassman, el síndrome de Bernard-Soulier, que en caso sangraran, pues antes el tratamiento único que había para estos pacientes, ya que tenían plaquetas defectuosas en su función, era transfundirle plaquetas, ¿no? Y ahí corregías cualquier proceso hemorrágico que hubiera en estos pacientes. Hoy en día ya se ha visto otros tratamientos como el factor 7 recombinante que mejora a los pacientes con trombostenia de Glassman, por ejemplo, evitando los eventos hemorrágicos en dichos pacientes. Y disfunciones adquiridas como una uremia, coagulación intravascular diseminada, escorbuto, síndromes mieloproliferativos, etc. Disculpa, la bulla es el carro de basura que pasa siempre a esta hora. Ya. A ver. Más o menos, a ver, hacemos un repasito de lo que les he explicado. ¿Cuál es el objetivo de este gráfico? Dice fraccionamiento de los diferentes componentes. Ya. Vayan chequeando esta figurita. Un segundito voy a traer agüita, ¿ya? Vayan chequeando.
Listo. ¿Siguen ahí? Ya son 26 alumnos. Entonces, más o menos repasando, la sangre total que uno dona, 450 mililitros, pues pasa por un proceso de centrifugación, donde se obtienen dos componentes. En la base tenemos el concentrado de los hematíes, que se filtran y se obtienen las bolsas de paquete globular. Y el otro componente es el plasma rico en plaquetas, ¿no? Este plasma pasa por un segundo proceso de centrifugación que lo separa en dos componentes nuevamente. En la base, el concentrado de plaquetas, que también se hace una filtración y se obtienen plaquetas filtradas. Porque también estas plaquetas antiguamente cuando no se filtraban, pues generaban muchas reacciones de la más frecuente fiebre durante o post transfusional. Y después se obtiene un plasma pobre en plaquetas, o el plasma que conocemos nosotros, que se puede crío, bueno, lo puedes guardar en temperatura baja, unos 30 grados, y es lo que conocemos como plasma fresco congelado. Pero este plasma sirve también para la industria, ¿ya? A partir de acá, hasta acá, pues tiene todos los bancos de sangre, ¿no? A partir de acá ya algunos bancos, por ejemplo, en el seguro, por lo menos en el seguro, existen los crioprecipitados. Este plasma pasa por un proceso ya no de centrifugación, sino de crioprecipitación. Es una precipitación en frío y se obtiene pues una bolsita eh, de este crioprecipitado. ¿Qué cosa contiene el crioprecipitado? Contiene principalmente el factor 8, contiene factor de von Willebrand, contiene fibrinógeno. Lo que más se usa el crioprecipitado es para los pacientes con hipofibrinogenemia. ¿Se acuerdan? Paciente con moretoncitos en el cuerpo, con plaquetas bajas, fibrinógeno bajo, era igual a leucemia promielocítica aguda. Ya, justo estos pacientes con leucemia promielocítica aguda debido a su hipofibrinogenemia, lo que necesitas indicarle es transfusión de crioprecipitado. ¿Cuánto le vas a transfundir? Pues más o menos por cada 10 kilos una bolsita. Tu paciente pesa 60 kilos, 6 bolsitas de crioprecipitado. Pesa 100 kilos, 10 bolsitas de crioprecipitado. O sea, miren que para una persona de 100 kilos se necesitan 10 donantes de sangre, porque esta bolsita, cada bolsita sale de una donante de sangre total, ¿no? Bueno, este plasma se puede tener un proceso ya industrial de fraccionamiento y se obtienen factores de coagulación derivados de plasma. Sobre todo para las hemofilias, ¿no? El factor 8 y el factor 9 son los principales factores de coagulación que se obtienen a partir de plasma. Entonces, en cuanto a los factores de coagulación más conocidos como el factor 8, se tiene el factor 8 recombinante, que es un proceso, no tiene nada que ver con esto, deriva de un proceso ya con ingeniería genética. Y tenemos el factor 8 que se utiliza acá en el Perú, el factor 8 derivado de plasma, ¿ya? Acá en Perú no existe el recombinante. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, siempre en los procesos de transfusión, antes, pues, los pacientes hemofílicos, primero que tenían poquísima expectativa de vida, se morían por hemorragias, por hemartrosis, o quedaban con secuelas muy marcadas, con artropatías, con pseudotumores, deformidades articulares. Era fácil reconocer un paciente hemofílico por sus múltiples articulaciones deformadas,
Hoy en día, pues, te encuentras con un paciente hemofílico y no sabes que es hemofílico, ¿no? Porque ya existen los factores, este factor 8, ya sea recombinante o derivado de plasma, y esto pues ha cambiado la historia de sus pacientes. Pero miren, en un principio, pues en aquellas épocas, eh, paciente hemofílico era sinónimo de paciente con VIH. Casi todos los hemofílicos tenían VIH o tenían hepatitis, debido a las múltiples transfusiones, ya sea de crío precipitado o de plasma. Porque antes, pues como no había factores, todavía no se tenía la tecnología para obtener factores de coagulación específicos, pues a un paciente hemofílico le tenías que transfundir ya sea plasma, y si era más moderno, pues crío precipitado. Y bueno, los componentes en aquellas épocas no tenían el mismo procedimiento de purificación y de eliminación de virus y bacterias, ¿no? Hoy existen varios métodos de eliminación, ya los componentes son muy seguros, hay poquísima posibilidad de transmisión de enfermedades infecciosas a través de transfusión. De todas maneras existe todavía, no se ha llegado a la perfección, pero sí con los procedimientos pues de ya sea de calor, de irradiación, etcétera, pues se eliminan casi en su totalidad las partículas virales y bacterias que pudieran haber en los componentes hemáticos. Listo, entonces a partir del plasma se obtiene eso. Ahora, cuando pasan por el proceso de crioprecipitación, hay un plasma que queda después de haber obtenido el crioprecipitado, que también sirve porque contiene el plasma. Este plasma de acá pues, contiene la albúmina también, ¿no? Contiene proteínas, contiene albúmina. A partir de esto se saca la albúmina humana. Tiene sus indicaciones que vamos a ver más adelante. Este es el proceso de la plasmaféresis, ¿no? Un paciente conectado a una máquina que hemos visto similar, es una maquinita la misma, pero un poco más antigua. Cuando el paciente le obtienen el plasma, y también se puede hacer el tratamiento de recambio plasmático. Se saca el plasma del paciente. En aquellas enfermedades que tengan que ver con inmunocomplejos antígeno-anticuerpo circulantes en sangre, pues está indicado retirar el plasma a fin de retirar estos inmunocomplejos y transfundirle plasma para reponer ese volumen que le ha sacado al paciente. Eso se llama recambio plasmático. Tienen algunas enfermedades como miastenia gravis, la púrpura trombótica trombocitopénica, etcétera, que son las principales indicaciones de esto, ¿no? La enfermedad de Guillain-Barré, la enfermedad macroglobulinema de Waldenström, etcétera. Tienen sus indicaciones. No sé si habrá algún cuadrito de eso, creo que sí. El plasma fresco se almacena a menos 30 grados centígrados, por eso se llama plasma fresco congelado. Es una fuente de factores de coagulación, sirve para corregir trastornos de coagulación en pacientes hepatópatas, tiene albúmina, pues es importante este plasma para los pacientes que tengan defectos de deficiencia de algunos de los factores de coagulación. Esto no se usa mucho ya que esto es muy granulocitos, obtención de granulocitos. La verdad que no se tiene mucha experiencia en esto. Pacientes con neutropenia, con infección, pues obtenían granulocitos y esto ayudaba al paciente a combatir o a salir de un proceso infeccioso. La verdad que tiene muy poca práctica,
yo nunca lo he visto en mi vida. Usamos estimulantes de colonias granulocíticas como el filgrastim, por ejemplo, para esto, para eh, salir de una neutropenia. Así que casi no poca experiencia en eso. Entonces, los componentes filtrados, casi todos los componentes ahora son filtrados. Filtración es lo mismo que leucodepresión, o sea, el procedimiento de filtración justamente es para eliminar la cantidad de leucocitos que puedan generar reacciones transfusionales. Pero hay la irradiación. Los componentes se irradian para eliminar también algunos linfocitos que pueden generar reacciones transfusionales en el receptor. Estos componentes irradiados se usan, por ejemplo, en pacientes de receptores inmunocomprometidos post-trasplante de médula ósea, por ejemplo, ¿no? Se recomienda que los componentes hematínicos sean no solamente filtrados, sino también irradiados para evitar esas reacciones de enfermedad de injerto contra el receptor. La albúmina también es otro componente derivado del plasma. Como hemos visto, eh, tiene algunas indicaciones, ¿ya? Por ejemplo, en situación de hipovolemia y shock hemorrágico que no responde a cristaloides y coloides, puedes ayudarle con albúmina. Las otras indicaciones de albúmina, pues tienen nivel de evidencia 2C, así que no son, digamos, recomendaciones de primer orden, ¿ya? Pero ahí tienes las indicaciones de albúmina. Entonces, inmunoglobulinas específicas altas dosis. Las inmunoglobulinas son componentes también derivados de plasma por procesos industriales. Esto no es manual, donde se obtienen pues bolsitas o eh, frascos que contienen gran concentración de inmunoglobulinas y se utilizan pues para diversas patologías, ¿no? Acá también tenemos las principales para el PTI. Eh, para el PTI, acuérdense, los corticoides son la primera elección, pero imagínate un paciente que tenga PTI y que por ahí necesitan operarlo urgentemente en las próximas 24 horas. Entonces, no quieres transfundirle plaquetas, porque las plaquetas lo que van a hacer es más bien que temporalmente van a subir las plaquetas, pero luego van a bajar más, ¿no? Entonces, en estos pacientes usas inmunoglobulinas, lo cual tiene un efecto rápido. En 24 horas tienes plaquetas casi en valores normales, pero también su efecto es corto, ¿no? 3 a 4 días de que vas a tener plaquetas bien y luego va a bajar nuevamente. También usamos inmunoglobulinas para las polineuropatías agudas, como el síndrome de Guillain-Barré y otras. También usamos inmunoglobulinas cuando hay un déficit secundario de anticuerpos IgG en pacientes con LLC, mieloma múltiple. Acordarse que el mieloma múltiple, la leucemia linfática crónica son enfermedades que comprometen la inmunidad del paciente y que muchas veces pues se caracterizan por tener hipogamaglobulinemia. Así que a veces transfundir inmunoglobulinas en estos pacientes les ayuda, sobre todo en el contexto de un proceso infeccioso. Enfermedad de Kawasaki, inmunodeficiencias primarias. También es frecuente ver esto, niños que tienen inmunodeficiencias primarias, como la enfermedad de Bruto, inmunodeficiencia combinada grave, inmunodeficiencia variable, síndrome de hiper IgM, post-trasplante hematopoyético. Los pacientitos, recientemente, por ejemplo, tenemos una paciente con una inmunodeficiencia por hipogamaglobulinemia. Tiene prácticamente las inmunoglobulinas por los suelos, así que esta pacientita mensualmente
recibe inmunoglobulinas, ¿ya? Y esto le permite pues evitar sus infecciones a repetición que antes tenía. Desde que está con las inmunoglobulinas ya no se enferma ya. En las gestantes con trombocitopenia neonatal autoinmune y niños con enfermedad hemolítica de recién nacido que no responden a fototerapia. También se puede usar inmunoglobulinas. Necrólisis epidérmica tóxica, síndrome de Steven-Johnson con compromiso vital, pues también tienen nivel de evidencia 2C, ¿no? ¿Qué otras figuritas tenemos en este tema? Tratamiento de plasmaféresis. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento de plasmaféresis? Pues es reducir o eliminar los anticuerpos, ¿ya? Los complejos inmunes, los que les mencioné, antígeno, anticuerpo, las proteínas o paraproteínas, por ejemplo, en la enfermedad de macroglobulinemia de Waldenström, algunos tóxicos, y para aportar algún componente plasmático del que el paciente sea deficitario. Por ejemplo, su indicación en púrpura trombótica trombocitopénica es para qué? Para aportar a estos pacientes el complejo Adams 13, que es una eh, proteasa, es una enzima que escinde al factor de von Willebrand, deficitario en los pacientes con púrpura trombótica trombocitopénica. Entonces, estos pacientes se, que tienen deficiente el Adams 13 pues se benefician con la plasmaféresis para poder reponer el Adams 13 y tener esta metaloproteasa para poder escindir los complejos de von Willebrand. Indicaciones de plasmaféresis terapéuticas. ¿A quiénes vamos a hacer esta plasmaféresis terapéutica? Todas estas tienen como común que tienen inmunocomplejos antígeno-anticuerpo en sangre y el objetivo es sacar estos inmunocomplejos para evitar su acción a nivel sanguíneo. Entonces, tenemos enfermedades neurológicas como el síndrome de Guillain-Barré, las polirradiculopatías inflamatorias desmielinizante aguda y crónica, la enfermedad desmielinizante inflamatoria aguda del sistema nervioso central, la miastenia grave, enfermedades renales como el síndrome de Goodpasteur, glomerulonefritis focal y segmentaria, glomerulonefritis rápidamente progresiva asociada a ANCA, enfermedades metabólicas como la hipercolesterolemia familiar, síndrome de Refsum, síndrome de Wilson, enfermedades autoinmunes como la crioglobulinemia, la púrpura trombocitopénica idiopática, artritis reumatoidea, crisis agudas de lupus. Y algunas enfermedades inmunológicas, hematológicas como la hiperviscosidad por paraproteínas, ¿no? La macroglobulinemia de Waldenström, por ejemplo, fallo renal agudo en mieloma múltiple de una púrpura trombocitopénica trombótica, hemólisis, trasplante de progenitores hematopoyéticos ABO incompatibles, trasplante de órganos sólidos ABO incompatibles, púrpura post-transfusional, hemorragia asociada a inhibidores de la coagulación, linfomate cutáneo, enfermedad de género contra huésped aguda y crónica, pues se pueden beneficiar de la tratamiento con plasmaféresis. Una de las cosas que más preguntan en los exámenes de este capítulo son justamente esto de acá. Estamos haciendo un repaso por si acaso, ¿ya? Este cuadrito sí sería necesario que se lo memoricen porque
Yo no pregunto, ¿ah? Los que preguntan son mis colegas. Y les gusta preguntar esta parte, ¿ya? Eh, y las preguntas son de verdadero o falso, normalmente. Pero este es otro clásico de las preguntas de ustedes para este examen que viene. Con los efectos o reacciones adversas de las transfusiones. De origen inmunológico, de origen no inmunológico, de reacciones inmediatas o reacciones retardadas. Pues este cuadrito sí es importante que lo tengan ahí para poder, bueno, en este caso como ya los exámenes son presenciales, pues que lo memoricen para poder tener bien claro. Las preguntas van así en reloj. Por ejemplo, ¿no? La reacción febril no hemolítica constituye una reacción de origen no inmune, de origen inmune, de origen es inmediato, es retardado, etcétera, más o menos así, ¿no? Bueno, esta reacción febril se ha disminuido bastante con el uso de la leucodepresión o la filtración de los componentes. La lesión aguda pulmonar asociada a transfusión, el famoso TRALI, ¿no? Ocurre por un depósito de leucocitos a nivel pulmonar que ocasiona toda una inflamación a nivel pulmonar que el paciente puede llegar hasta el ventilador mecánico. O sea, el manejo generalmente del TRALI es la UCI con ventilador mecánico y está asociada a transfusiones. Rarísimos, miren ustedes la incidencia, el riesgo de presentarlo es 1 en 12.000, o sea, es muy raro. Reacciones inmediatas también puede ser de origen inmune, una reacción hemolítica aguda, una reacción alérgica, aloinmunización con destrucción plaquetaria inmediata. Son de origen inmunológico inmediato. Inmediatamente cuando uno transfunde también pueden ocurrir reacciones no necesariamente inmunológicas como una sobrecarga circulatoria. Por ejemplo, pacientes que reciben plasma, ¿no? Por eso el plasma es un gran volumen. Pacientes con ya problemas cardíacos previos, pues es peligroso darles carga. Por eso cuando uno pone plasma, generalmente indica también diuréticos post-transfusión, ¿no? Incluso diurético pre y post-transfusión para asegurarnos de que no haga una sobrecarga circulatoria, un edema agudo de pulmón, etcétera, ¿no? Después puede haber contaminación bacteriana, hemólisis no inmune y reacciones hipotensivas de hipotensión que pueden ocurrir inmediatamente y no necesariamente son de origen inmunológico. Y reacciones más retardadas, tenemos la reacción hemolítica retardada, aloinmunización frente a antígenos, eritrocitarios, plaquetarios, leucocitarios, púrpura posttransfusional, enfermedad de injerto contra el huésped, una hemodilución. Y efectos no inmunológicos se refieren y retardados, pues cuando uno se contagia de alguna infección por transfusión, ¿no? Que son rarísimos. Miren ustedes la frecuencia, o sea, 1 de cada 843.000 puede contagiarse de hepatitis B. 1 de cada 1.149.000 de hepatitis C. Ya sé. Sin embargo, nuestros bancos de Perú no, o sea, sí hemos visto nosotros en la práctica que se han contagiado pacientes. Una temporada, por ejemplo, en un hospital de Lima, que algo habrá pasado con los kits de, del banco para detectar hepatitis C. Hubo una ola de contagios de hepatitis C en varios pacientes con leucemia que habían recibido transfusiones. Casi con más de 10 pacientes que se contagiaron así en la misma época, casi todos, ¿no? No debería pasar, ¿no? Entonces, esa es una pregunta, un clásico. A ver, ¿qué es esto? Efectos adversos inmediatos de la transfusión y su tratamiento. ¿Qué hacer? Frente a una reacción leve, por ejemplo, es una urticaria, un exantema que se caracteriza por prurito, puede ser de causa alérgica.
El tratamiento es, obviamente, parar la transfusión, valorar al paciente, darle antihistamínico y restablecer la transfusión si no hay otro síntoma. Es algo leve. Pero reacciones moderadas, tenemos un enrojecimiento, urticaria, escalofrío, fiebre, inquietud, taquicardia que tiene el paciente, que se caracteriza por ansiedad, prurito, palpitaciones, disnea, cefalea. Perdón. Se debe a alérgica, gravedad moderada, reacción alérgica febril transfusional no hemolítica, anticuerpos a leucocitos o plaquetas, anticuerpos a proteínas, incluyendo IgA, posible contaminación con pirógenos. En estos casos, pues igual siempre hay que parar la transfusión y mantener la vía intravenosa con solución salina, avisar al médico, darle antihistamínico, paracetamol, hay que investigar la reacción y enviar, notificar al banco de sangre para que haga la respectiva investigación del paquete. Como todo ya saben a quién pertenece y todo, pues hacen los estudios correspondientes. Estudian los anticuerpos irregulares, tanto en el donante como en el receptor, etc. Las graves se caracterizan porque el paciente tiene escalofrío, fiebre, desasosiego, hipotensión, taquicardia, una hematuria. Es algo, nos habla de una hemólisis masiva, ¿no? Es peligroso, hemorragia inexplicable, es incluso un SIT. El paciente se encuentra pues ansioso, el dolor torácico, dolor en el punto de infusión, dificultad respiratoria, dolor lumbar, etcétera, disnea, cefalea, nos advierte que es algo más grave, puede ser una hemólisis aguda intravascular, el error transfusional, ¿no? Esto suele ocurrir y por eso ahora se aseguran bastante tipificando los pacientes en el momento de la transfusión para darle el paquete globular más compatible. Contaminación bacteriana, shock séptico, es una posibilidad también. Sobrecarga de líquido, reacción anafiláctica, lesión pulmonar aguda, el TRALI, se considera una reacción grave, ¿no? El TRALI puede terminar en ventilador mecánico. En estos casos, igual, parar la transfusión, ponerle una vía salinizada, hay que infundir líquidos, oxigenoterapia, si hay necesidad de darle adrenalina y corticoides, diuréticos para la sobrecarga, y siempre notificar al banco, sea al BCP o al Continental, o al Scotiabank, pero tienes que notificar. Nada más, esto es un organigrama del sistema de hemovigilancia. Todos los bancos de sangre tienen un sistema de vigilancia, o sea, y esto es una costumbre que debemos tener ustedes como médicos, que van a indicar transfusiones a su paciente. Y si su paciente hace algún tipo de reacción alérgica, es importante notificar. Generalmente los bancos de sangre de los hospitales tienen unas hojitas para llenar algún evento adverso. Esto nos sirve al banco de sangre para hacer el seguimiento y ver la causa y poder corregir los errores que se puedan cometer. Es un tema de organización. Listo. Nos queda tiempo entonces para hacer un repasito. ¿Ya? Preguntas,